Bueno, compañero, vamos a empezar de todas maneras porque los tiempos en estas plataformas son limitados. Bien, en el día de hoy vamos a hablar del derecho de defensa en materia procesal laboral. Específicamente hablaremos de las actitudes que puede adoptar la parte demandada, una activa, otra pasiva. Frente a una posición pasiva que pudiera adoptar la parte demandada, pues puede ser aquella en donde no muestra una oposición frente a las pretensiones de la demanda. Y el típico ejemplo de ello es el allanamiento a la demanda. Ustedes lo saben que es una figura propia del Código General del Proceso que pues aplica por analogía al procedimiento laboral. El allanamiento a la demanda está consagrada en el artículo 98 del CGP y permite que la parte demandada, cuando se le corra traslado de la demanda, pues se allane a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, o pudiera ser ese allanamiento parcial. Algo importante frente al allanamiento. Ustedes saben que una de las reformas que introdujo el CDP frente al allanamiento es que cuando somos apoderados judicial de la parte demandada, para podernos allanar, se requiere que en el poder expresamente nos hayan dado esa facultad. Es una de las novedades que introduce en estos momentos el CGP, y esa norma obviamente aplica por analogía al procedimiento laboral. ¿Sí me estás escuchando? Bueno. Obviamente, si no tenemos facultades expresas en el poder para allanarlo, no lo podemos hacer. Es más, el artículo 99 del CGP consagra los casos en que el allanamiento es ineficaz y dice que uno de los tantos casos es cuando el apoderado no tiene expresamente otorgada esa facultad en el poder. ¿Ok? Entonces, cuando vayamos a ser apoderados de la parte demandada y una de las posibilidades que exista es que el demandado se allane o se quiera allanar, esa facultad expresamente tiene que estar otorgada en el poder. Y la otra actitud que puede adoptar la parte demandada es una actitud de confrontación, de oposición, y se hace obviamente a través de la contestación de la demanda. La contestación de la demanda en materia procesal laboral también debe reunir una serie de requisitos formales y son los señalados en el artículo 31 del CPL. Ojalá tengan a la mano su código de procedimiento laboral y también, de ser posible, el CGP. Ese artículo, esos requisitos formales deben cumplirse, so pena de que se inadmita la contestación. En materia procesal laboral sucede algo muy particular, y es que se puede dar la inadmisión también de la contestación. En ese sentido, el artículo 31, si ustedes observan, dice que si se inadmite la contestación, se otorga 5 días al demandado o al apoderado de la parte demandada para que subsane la contestación de la demanda, so pena de que, si no lo hace, se le dé por no contestada. La consecuencia procesal que se le impone al abogado de la parte demandada cuando no subsana la contestación es que se da por no contestada. Se entiende como si usted nunca hubiera contestado la demanda. ¿Sí me estás escuchando? Alce la mano. Sí, Ok, profe. bien. Entonces ya saben. Ahora, el auto mediante el cual se notifica la inadmisión de la contestación es por estado, no es personal. Así que estar muy al pendiente de cualquier decisión que se tome con respecto a la contestación de la demanda, porque, repito, ese auto te lo notifican es por estado, y si tú dejas vencer los 5 días, la consecuencia procesal es que se te da por no contestar la demanda. Eso es grave. Bien, ya hablando de los requisitos formales, encontramos que el primero de ellos, obviamente, además de la designación del juez, tú tienes que señalar obviamente el nombre del demandado y del representante legal en caso de que, en este caso, tu cliente, el demandado, no pueda comparecer por sí mismo, sea porque se trate de una persona jurídica o porque se trate de una persona que no tenga capacidad para comparecer por sí misma, un incapaz absoluto, por ejemplo. Hablando de ello, ustedes saben que existe la ley 1996 del 2019, del 26 de agosto del 2019, que es la nueva ley en donde dice, esta ley le otorga capacidad legal a las personas mayores de edad con discapacidad mental. Es decir, se presume la capacidad legal
de aquellas personas mayores de edad que tengan discapacidad mental. ¿Qué significa eso? Que en materia procesal esas personas hoy en día también tienen capacidad procesal y te pueden otorgar directamente poder, en este caso, para contestar la demanda. Entonces, si tu Sí. cliente, en este caso se trata de un empleador que ha sido demandado, es un empleador que siendo mayor de edad tiene cierta discapacidad mental, esa persona puede darte perfectamente poder para que tú contestes la demanda. No requieres que sea a través de su representante legal. Pero aquí quiero aclarar algo, que lo aclara la ley 1996 del 2019 y algunas jurisprudencias de la Corte Suprema, Sala de Casación Civil, en donde aclaran lo referente a la entrada en vigencia de esta ley. Esta ley entró a regir el 26 de agosto del 2019. Luego, entonces, aquellas personas mayores de edad que fueron declaradas interdictas judicialmente antes del 26 de agosto, esas personas sí no quedan cobijadas por el beneficio de esta ley. Son interdictas, ¿cierto? Y al ser interdictas, porque así lo declaró un juez de familia, obviamente no tienen capacidad legal, y esas personas sí, en el evento en que sea demandada en un proceso laboral o en un proceso civil, por ejemplo, sí requieren darte poder a través de su representante legal. Pero aquellas personas que con posterioridad al 26 de agosto del 2019, esas personas tengan discapacidad mental y ya no se le haya iniciado proceso de interdicción, porque inclusive ya se prohíbe, a partir del 26 de agosto del 2019, se prohíbe iniciar procesos de interdicción judicial y los que venían en tránsito se suspenden. A partir del 26 de agosto, todo aquel que no haya sido declarado interdicto judicialmente tiene plena capacidad legal y ello implica que tiene capacidad inclusive para capacidad procesal, para comparecer por sí mismo al proceso. Entonces, en este caso, ya tú como abogado no tienes que señalar el nombre del representante legal de esta persona porque la ley le da capacidad legal. Esa persona directamente te puede otorgar, ¿qué? Poder. Ahora sí, tratándose de una persona jurídica, obviamente sí, por ser personas ficticias, como lo señala el Código Civil, ahí sí te toca señalar el nombre de la persona jurídica a quien representas judicialmente y el nombre del representante legal. Un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones. Ojo con esto, algunos abogados en la práctica, lo digo por la experiencia que hemos tenido, cuando se manifiestan con respecto a las pretensiones de la demanda, simplemente se manifiestan de manera abstracta y no lo hacen de manera individualizada para cada pretensión. Lo recomendable cuando vayamos a contestar no solamente una demanda laboral, inclusive civil, inclusive administrativa, es que usted se pronuncie con respecto a cada una, de manera específica y concreta, a cada una de las pretensiones formuladas por el actor. Y ahí mismo señalar las razones de derecho, las razones jurídicas por las cuales usted se opone a esas pretensiones, las razones por las cuales usted le solicita al juez respetuosamente que cuando emita decisión de fondo se sirva hacerlo no declarando la prosperidad de las pretensiones, so pena inadmisión de la contestación. Algunos abogados, por la ligereza, simplemente se limitan a decir me opongo a todas las pretensiones, sin hacerlo de manera individualizada y sin dar las razones de derecho o las razones jurídicas en las cuales soportan la oposición a esas pretensiones. Eso es lo recomendable, ¿ok? Un pronunciamiento, estamos hablando del artículo 31 que consagra los requisitos formales de la contestación. Un pronunciamiento expreso sobre los hechos de la demanda. Sencillo, al igual que en materia procesal civil, si admito un hecho, simplemente me basta con decir que es cierto el hecho. Pero cuando voy a negar la existencia de un hecho, o cuando al contestar la demanda voy a manifestar que a mi cliente no le consta ese hecho, debo dar las razones del por qué, so pena de que se dé por probado ese hecho. Así de sencillo. Entonces, ojo, hay que justificar las razones del por qué o negamos la existencia de un hecho al contestar la demanda laboral o las razones del por qué manifestamos no constarnos la existencia de ese hecho. So pena de que se dé por probado ese hecho. Los fundamentos de derecho y las razones de derecho. Pues los fundamentos de derecho, ustedes saben, son las normas jurídicas de orden constitucional, de orden legal, de orden doctrinal, jurisprudencial, nacionales e internacionales, en las cuales usted soporta la defensa. Así como el demandante invoca unas normas
que soportan las pretensiones, usted como parte demandada va a invocar las normas en las cuales soporta o basa o fundamenta la oposición a esas pretensiones. Pudiéramos equivocarnos en el señalamiento de las normas que señalamos como argumento de nuestra defensa. Ello no es óbice para que se inadmite la contestación, mucho menos para que se inadmite la demanda, toda vez que la jurisprudencia tiene establecido que quien debe saber cuál es el derecho o la norma exactamente aplicable al caso en concreto es el juez. Las razones de derecho ya vienen siendo las razones, los argumentos, las alegaciones, las motivaciones o los alegatos en los cuales yo le explico al juez con base a esas normas el por qué debe, señor juez, no acceder a las pretensiones de la parte demandada. Por ejemplo, si yo soy el apoderado de Colpensiones, Colpensiones está siendo demandada por una cónyuge que alega tener derecho a la pensión de sobreviviente, pero yo tengo cómo demostrar que si bien es la cónyuge, no tiene derecho a la pensión de sobreviviente toda vez que no logra demostrar el periodo mínimo de convivencia de 5 años, pues en las razones de derecho yo diría, señor juez, de conformidad con el artículo 46 o 47, esta señora no tiene derecho a la pensión que reclama, toda vez que, si bien acredita en el proceso la condición de cónyuge, en la medida en que aporta el respectivo registro civil de matrimonio, no logra acreditar, no logra demostrar el periodo mínimo de convivencia que requiere la ley o que exige la ley en estos casos. Ese viene siendo las razones de derecho. Doctor, disculpe. Sí. Varios compañeros están escribiéndome para que usted le permita el ingreso. Ah, ok. Vale. ¿Cómo hago aquí para mí? Ah, perdón, sí, aquí. Perfecto. Esta clase de todas maneras ya está quedando grabada para que nuevamente la puedan revisar, ¿ok? Bueno, ahí a Edison Támara, Camilo Ruiz, ya les permití el acceso. Muy bien. Entonces, importante eso. Las razones de derecho son los motivos, los argumentos, los alegatos. La exposición de motivos del por qué, señor juez, usted no debe acceder a las pretensiones de la parte actora. Eso es importante. Cuando no arguimos las razones de derecho, muchas veces los jueces suelen inadmitir la contestación. Miren, una anécdota, una vez en un proceso laboral de única instancia, donde ustedes saben que la contestación de la demanda es oral, ¿cierto? Cuando el juez le concedió el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada para que procediera a contestar de manera oral la demanda, olvidó señalar las razones de derecho. El abogado de la parte demandante, que estaba muy acucioso al pendiente, solicitó el uso de la palabra y le dijo, señor juez, solicito respetuosamente que de conformidad con el artículo 31 del CPL se sirva inadmitir la contestación de la demanda toda vez que la parte demandada no arguye las razones de derecho, no establece las razones por las cuales usted debería no acceder a las pretensiones de mi cliente. El juez le dio la razón al abogado y le concedió obviamente no 5 días, porque recuerden que aquí estaríamos en un proceso de única instancia en donde solamente se dé una audiencia. Ahí, aplicando por analogía esa norma y para no desvirtuar la naturaleza del proceso oral, en vez de darle 5 días, le otorgó un periodo de 10, 15 minutos. El abogado, una vez concedido el término para subsanar la contestación de la demanda en el entendido de que debía esgrimir la razón de derecho, las razones que dio no guardaban relación con la defensa, y el juez dijo en su concepto que no había sido subsanado en debida forma la contestación y le dio por no contestada. Ojo con eso, ¿ok? Entonces las razones de derecho son importantes. Las razones de derecho vienen siendo prácticamente como los alegatos. Generalmente en la audiencia de juzgamiento, antes de fallar el juez, un secreto que un tip que les voy a dar. Obviamente, el juez nos concede un término común a las partes para alegar de conclusión. Son los últimos alegatos, los últimos argumentos que vamos a esgrimir ante el juez en pro de los intereses de la parte que defendemos. Una recomendación: aleguen las razones de derecho que aparecen ya sea en la demanda o en la contestación. ¿Okay? Entonces, ojo con las razones de derecho. Obviamente las pruebas, así como en la demanda usted tiene que aportar pruebas, pedir pruebas, la práctica pruebas, la contestación de la demanda, no se lo olvide, es la única oportunidad que tenemos en materia procesal laboral e inclusive en materia civil, en materia contenciosa, es la única oportunidad procesal que se tiene
cuando somos abogados de la parte demandada, para pedir y aportar pruebas, es la contestación. No hay más oportunidad. Entonces, relacionar las pruebas que tenemos en nuestro poder y que vamos a aportar con la contestación para controvertir las que se alleguen en contra de nuestro cliente, y también solicitar aquellas que consideramos pertinente practicar a efectos de soportar aún más la defensa. Y soy muy reiterativo con la prueba testimonial, y creo que en la clase de los requisitos de la demanda, creo que ustedes miraron eso. Ojo, cuando vayan a pedir una prueba testimonial, tienen que verificar que cumplan con los requisitos o con las ritualidades del artículo 212 del CEP, norma aplicable por analogía. ¿Sí? Doctor, disculpe, lo que pasa es que hay unos compañeros que están Ya, en aquí lo estoy espera ahí, admitiendo, no los dejan. lo estoy admitiendo, sí. No, disculpe. Ok. Entonces, ojo con eso, muchachos. Miren, el artículo 212 del Código General del Proceso señala hoy en día unas formalidades que se deben cumplir para que te puedan decretar la prueba testimonial. Entonces, ese artículo 212, ya estoy admitiendo, aplica por analogía al proceso laboral. ¿Ah? Sí. ¿Van a entrar en Okay. Sí. Roger Rivero, momentico, admitir. Bueno, ese artículo 112, si lo tienen a la mano, dice, mire, que cuando usted va a pedir una prueba testimonial, tiene primero señalar el nombre de los testigos. No es necesario señalar el número de identificación. El nombre de los testigos, el lugar donde pueden ser citados, pero los hechos que concretamente usted pretende demostrar. Ojo con eso. Porque yo, en la experiencia que he tenido, he visto casos en donde el juez no le cuenta la prueba testimonial, entre otras cosas, porque usted no le indicó al juez en la demanda o en la contestación qué hechos en concreto pretendía demostrar. Y ahí me detengo un poquito. A mí me gusta hablar con la experiencia, con la práctica. Algunos abogados, Niña, ya entré. cuando piden la prueba testimonial, dicen, con este testimonio pretendo demostrar los hechos de la demanda. Algunos jueces que no son muy rigurosos o muy formalistas decretan la prueba. Pero he visto casos, óigase bien muchachos, uno aprende de la experiencia. He visto casos en donde los jueces son tan apegados a la norma que dicen, no señor, no se la decreto porque es que usted me dice los hechos de la demanda. Y la demanda me está diciendo que usted me tiene que concretar específicamente cuáles son los hechos que usted pretende demostrar con esa prueba testimonial. Ojo con eso. Porque qué tal que se trate de una demanda donde usted va a demandar la pensión de sobreviviente. Y ustedes saben que casi en la mayoría de los casos, cuando se demanda pensión de sobreviviente, una prueba fundamental es la prueba testimonial, sobre todo para demostrar el periodo mínimo de convivencia y la dependencia económica hacia el pensionado o afiliado que fallece. Ojo con eso. Entonces, una recomendación. Cuando vayan a pedir una prueba testimonial, solicito, señor juez, se cite al señor Néstor Páez López, quien reside en el barrio tal, carrera tal de Cincelejo, para que manifieste todo lo que sepa concretamente sobre los siguientes hechos. Por ejemplo, si dependencia económica de la cónyuge salfinado, si convivió con él hasta los últimos 5 años, por decir un ejemplo, o si se trata de una demanda de contrato laboral para que declare sobre los siguientes hechos: tipo de contrato que tenía mi cliente, extremos temporales, labor que desempeñaba, sueldo asignado, créditos adeudados, causales de terminación, así para que te la puedan decretar. Porque, repito, la práctica nos ha enseñado que algunos jueces te exigen que tú en concreto dirías qué hechos debes probar. ¿Ok? Entonces, ojalá tengan a la mano el CGP y se vayan al artículo 112 para que miren que lo que estoy diciendo es cierto. Entonces, siempre que vayan a pedir prueba testimonial, más allá que seamos demandados, traten de, procuren que esa solicitud cumpla con las ritualidades que señala el artículo 212. Porque si nos vamos al 213, que dice, la solicitud de prueba testimonial que no reúna los requisitos de 212 no será decretada. ¿Ok? Ojo con eso. Y bueno, todas las pruebas que usted solicite, un interrogatorio de parte, una inspección judicial, una prueba pericial o un dictamen pericial, una exhibición de documentos, pero lo importante es que usted en la contestación relacione las pruebas que tiene en su poder y aquellas cuya solicitud pretende, cuya práctica pretende.
algo importante también, creo que se los dije. No podemos pedirle pruebas oficiosas a los jueces. El CGP ya lo prohíbe. El único que puede decretar pruebas oficiosas es el juez si lo desea. Pero yo pedirle una prueba oficiosa al juez no puedo. Entonces, aquellas pruebas, recuerden, yo creo que eso lo mencionaba en clase, aquellas pruebas que yo pude obtener de manera previa, ya sea a la presentación de la demanda o a la contestación de la misma, mediante el ejercicio del derecho de petición, y no lo hice, no puedo luego pretender que el juez lo haga. ¿Okay? Entonces, importante eso. Siempre que vayamos a aportar una prueba que puedo obtener de manera previa con el derecho de petición, hagámoslo. Bien. Ahora vamos entonces a una herramienta, en el campo que quería entrar. Ustedes saben que una de las herramientas también en las cuales se puede apoyar la parte demandada y que hace parte de la contestación son las famosas excepciones, que es un mecanismo de defensa que el legislador pone a disposición del demandado, ya sea para atacar alguna irregularidad formal mediante las famosas previas o dilatorias, o para atacar el derecho pretendido por el actor, mediante las llamadas excepciones de mérito, de fondo, perentoria o de derecho, y también en materia procesal laboral, muy particularmente, aún existen las famosas excepciones mixtas que ya no son de aplicación en el CGP. Recuerden que el CGP eliminó la posibilidad de invocar excepciones mixtas, ya veremos las razones del por qué más adelante. Entonces, esos tres tipos de excepciones previas, de mérito y mixtas, las puede invocar la parte demandada al momento de contestar la demanda. Vamos con las previas. Las previas ustedes ya saben, eso ya lo vieron, son nominadas, son a instancia de parte, se resuelve mediante auto interlocutorio. Ok. En materia procesal laboral no existe una norma que te diga cuáles son las excepciones previas que usted puede invocar. Por eso tenemos que necesariamente remitirnos al artículo 100 del Código General del Proceso. Entonces, esas excepciones previas, esas 12, 13, 14, qué sé yo, excepciones previas que consagra el artículo 100 del CGP, usted las puede invocar al contestar la demanda laboral. Algo importante, la experiencia. Cuando uno va a presentar una demanda, cuando usted sea abogado de la parte demandante, procure, muchachos, un consejo que le doy, porque incluso a mí me pudo pasar cuando uno está litigando, procure siempre que su demanda reúna todos los requisitos formales que exige el artículo 25. ¿Por qué? Porque donde usted deja una ventana abierta al apoderado de la parte demandada, y si es un abogado acucioso, estudioso, muy detallista, y advierte alguna irregularidad que puede promover mediante la decisión previa, puede que, por un lado, logre aletardar o adormecer el proceso. Pero es que miren, también mediante una excepción previa, yo puedo lograr como apoderado de la parte demandada que el proceso termine. Es decir, entramos en el campo de las famosas excepciones previas absolutas, aquellas que una vez declaradas dan por terminado el proceso. Lo grave de esto es que muchas excepciones previas, ya las estudiamos más a fondo más adelante, que además de dar por terminado el proceso, como por ejemplo la incapacidad de la parte demandante o del demandado, también puede tener como consecuencia que dé sin efecto la interrupción de la prescripción que usted hizo con la formulación de la demanda. Ojo, mire, peor aún. O sea, profe, que si yo presento una demanda, por ejemplo, y el apoderado de la parte demandada me invoca una excepción previa, que además de dar por terminado el proceso, puede también excepción previa traer como efecto inmediato el que no se den los efectos de la interrupción de la prescripción mediante la formulación de la demanda. Sí. ¿Y qué puede implicar eso? Listo. Terminó el proceso. Tú puedes presentar la demanda nuevamente. Pero ¿qué tal que ya la demanda te haya prescrito? ¿Por qué? Porque como te declararon una excepción previa de aquellas que no solamente dan por terminado el proceso, sino que también son aquellas que dejan sin efecto la interrupción de la prescripción que usted hizo con la interposición de la demanda. O sea, profe, que si me declara un tipo de estas excepciones, nunca yo pude interrumpir la prescripción con la demanda. Así es. Entonces, más que como abogado de la parte demandada, cuando seamos apoderados de la parte demandante, ojo, verificar que nuestra demanda, compañeros, colegas, reúna los requisitos formales que me exige la ley para no dar pie para que la parte demandada me invoque una excepción previa. A veces es mejor, entre comillas, obviamente, que me ataquen por vía de excepción de mérito que por vía de excepción previa, ¿ok? Importante eso.
Bien, entonces, vamos a estudiar ese artículo 100. Si yo dormir en mi cuarto. ¿Cómo? Bueno, bien. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. Vamos con la primera sección previa, la falta de jurisdicción, usted lo sabe. Si yo como abogado advierto que ese proceso no es del conocimiento de la jurisdicción ordinaria laboral, sino de una jurisdicción distinta, como en este caso suele suceder siempre en la justicia contenciosa, pues invoco esa circunstancia mediante la elección previa. Y si la declara aprobada, obviamente, envía el proceso a la jurisdicción que considera competente. Pero frente a él, frente al juez laboral, ese proceso terminó, porque ya él no puede seguir conociendo. Entonces es una excepción previa de carácter absoluto, toda vez que frente a él, ese proceso termina y simplemente lo envía a la jurisdicción que él considere competente. El típico caso que planteamos al principio del semestre, cuando yo como apoderado de Colpensiones, ¿cierto? Yo soy apoderado de Colpensiones, me contratan para contestar una demanda y advierto que quien está demandando a Colpensiones el reconocimiento de una pensión de vejez es un empleado público. Entonces, señor juez, invoco la excepción previa de falta de jurisdicción, toda vez que de conformidad con el numeral cuarto del artículo 104 del CEPAC, ese asunto ya es del conocimiento de la justicia contenciosa administrativa, o si se trata de una demanda laboral por culpa médica contra una ESE, contra un hospital público, también invoco la excepción previa de falta de jurisdicción, toda vez que la culpa médica, cuando va dirigida contra una entidad hospitalaria de carácter público, señor juez, el competente es la contenciosa, ¿ok? Falta de competencia. Bueno, aquí es importante hacer una claridad. La falta de competencia, como apoderado de la parte demandada, la puedo alegar por considerar que ese asunto, cuando yo alego falta de competencia, a ver, recordando un poco las clases de teoría del proceso, es porque yo considero que el proceso sí es del conocimiento de la jurisdicción donde estoy, en este caso de la ordinaria. Recuerden que la ordinaria está conformada por la laboral, por la civil y por la penal. Pero considero que el estudio de ese proceso corresponde o a otra especialidad o a la misma especialidad, pero a otro juez. Ello en razón de pronto al factor de competencia territorial o por el factor cuantía, entre otras cosas. Vamos a un caso en donde yo como abogado de la parte demandada considero que si bien el proceso del conocimiento de la jurisdicción ordinaria, en términos generales, pero específicamente el conocimiento corresponde a otra especialidad. Por ejemplo, cuando yo, como abogado de la parte demandada, advierto que están demandando a una clínica privada por culpa médica, ¿cierto? Entonces yo digo, señor juez, aquí este asunto no es del conocimiento de la justicia laboral, sino de la justicia civil, toda vez que los procesos de culpa médica, cuando el demandado es una clínica privada de conformidad con el CGP, el competente es la justicia ordinaria civil. Fíjate que aquí el proceso hace parte de la jurisdicción ordinaria, pero en la especialidad ¿qué? Civil. Y lo mando para allá. Y termina el proceso frente a juez laboral. Ahora, vamos a un caso en donde ese asunto sí es del conocimiento de la especialidad laboral, pero por un factor determinante de la competencia, como el territorial, corresponde a otro juez. Entonces, si yo, como apoderado de la empresa, advierto que a la empresa la están demandando ante un juez que no es el juez ni del domicilio de la empresa demandada, no es ni el juez del último lugar donde se prestó el servicio, yo puedo invocar entonces la excepción previa bajo el argumento de que, señor juez, el juez laboral de Sincelejo, por ejemplo, no es el competente, usted no es competente toda vez que el domicilio de la empresa es Corozal y toda vez que el lugar donde se prestó el servicio es Morroa o es San Marcos. Ahí vemos que la competencia pertenece a la misma especialidad, pero se tiene que ir ante otro juez. Bueno. Muchachos, miren, me está informando la plataforma que me quedan 10 minutos. Entonces, cuando se me acabe el tiempo, suspendemos por ahí 10 minutos y renovamos nuevamente, ¿ok? Este es el problema de la plataforma Zoom. No hay problema. Otra excepción previa, por ejemplo, el compromiso o cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria y el compromiso se diferencian en el sentido de que la cláusula compromisoria es aquella que se puede pactar en los contratos, en donde las partes pueden acordar que frente a cualquier controversia entre las partes contratantes, en principio ellos pueden decidir que la solución se someta a un tribunal de arbitramiento, por ejemplo. Las cláusulas compromisorias no se pueden pactar en los contratos laborales, ¿ok? Se puede pactar en cualquier otro contrato, menos en el contrato laboral. Entonces, son ineficaces las cláusulas compromisorias en los contratos laborales. Pero no impide pactarse el compromiso. El compromiso es aquel que nace con posterioridad al conflicto, es decir,
hablando de un contrato de trabajo normal en donde no se pacta cláusula compromisoria, si el trabajador considera que fue despedido sin justa causa, por ejemplo, y quiere demandar la indemnización por despido injusto, antes de acudir al aparato jurisdiccional, le puede proponer a su contraparte que en vez de someter el estudio de ese conflicto juez laboral, se ha sometido a un tribunal de arbitramiento. Eso sí es válido, pero no porque es una cláusula compromisoria, sino por un compromiso. Es decir, después del conflicto, ellos acordaron someter el estudio de ese conflicto no a un juez inicialmente, sino a un tribunal de arbitramiento. Eso sí es válido en materia laboral. Entonces, si usted como apoderado de la parte demandada, por ejemplo, advierte que a su cliente lo están demandando, pero existe una conciliación celebrada ante la oficina del trabajo, en donde su cliente, la empresa, se comprometió a pagarle X prestaciones sociales al demandante en una fecha que aún no se ha cumplido, es decir, no se ha hecho exigible, usted puede proponer como excepción previa el compromiso. Y se me hace un juez, interpongo como excepción previa el compromiso, toda vez que, como usted podrá observar, aquí aportó la prueba, entre las partes celebramos una conciliación el pasado 1 de enero en la oficina del trabajo, en donde se comprometió mi cliente a pagarle todo lo que le debe el próximo 1 de mayo y está demandando la persona sin que todavía se haya hecho exigible la obligación. Entonces ya había un compromiso que aún no se ha hecho exigible, por lo tanto invoco la excepción previa de compromiso. Esta excepción previa también da por terminado el proceso. Fíjense que hasta ahora todas las excepciones previas que hemos estudiado, una vez declaradas por el juez, si son declaradas, da por terminado el proceso. Falta de jurisdicción, falta de competencia y compromiso. No cláusula compromisoria, porque recuerden que en materia laboral no es dable pactar cláusula compromisoria, pero sí el compromiso. Inexistencia del demandante o el demandado. Miren, le voy a decir una cosa. Cuando se han apoderado de la parte demandante, si el cliente suyo, por decir un ejemplo, el trabajador se muere, manifiesten eso siempre al juez para que opere lo que se llama la sucesión procesal. El artículo 68 del CEP, aplicable por analogía al procedimiento laboral, habla de la sucesión procesal y dice que cuando fallece un litigante, sus herederos lo pueden reemplazar, pero usted como apoderado tiene que informarle al juez. Entonces, algunos abogados de la parte demandante, cuando en el transcurso del proceso su cliente muere o cuando su cliente murió después de haber notificado la demanda, no informan al juez. Entonces, el abogado de la parte demandada advierte que están demandando, o perdón, no advierte que su cliente, el demandante, murió. Entonces, ¿qué pasa? Que el abogado de la parte demandada se entera que su cliente murió, le puede proponer la excepción previa de la existencia de la parte demandante, toda vez que la parte demandante falleció y aporta el respectivo registro de defunción, o cuando muere el empleador, en tratándose de una persona natural, el empleador. También usted como apoderado, obviamente ahí el poder te lo tienen que dar los herederos, ¿cierto? Porque esa demanda debió en principio dirigirse contra los herederos, pero como en el transcurso del proceso el empleador murió, ¿cierto? Una vez después de notificado murió, usted como apoderado de la parte demandada puede invocar la excepción previa de inexistencia de la parte, en este caso demandada, aportando el respectivo registro de defunción, y obviamente el juez declarará aprobada esta excepción y termina el proceso. Esta, por ejemplo, por ejemplo, es una de las excepciones que si es declarada por el juez laboral, además de dar por terminado el proceso, deja sin efecto la interrupción de la prescripción que usted en principio logró con la formulación de la demanda. ¿Dónde dice eso, compañero? Artículo 95 del Código General del Proceso. Si usted se va al artículo 95 del Código General del Proceso, aplicable por analogía al procedimiento laboral, dice que no se entenderá interrumpida la prescripción de la demanda, ¿cierto? Ni tampoco se dará la inoperancia de la caducidad cuando, entre otras cosas, se dé por probada la excepción previa, entre otras excepciones previas, la de inexistencia del demandante o el demandado. Entonces, ustedes como apoderado de la parte demandada tienen que ser, si le dan, perdón, las damas, le dan esa ventana abierta, pues aprovechenla. Invoquen la excepción previa de inexistencia de la parte demandante o demandada para que el juez dé por terminado el proceso, porque da por terminado el proceso, y quizás logren, y fuera de eso, lograrán que no se entienda interrumpida la prescripción
con la formulación de la demanda. Y cuando la persona pueda demandar nuevamente, ¿qué tal que haya prescrito la acción? Y ustedes pueden invocar ahora sí la excepción previa de, la excepción de mérito de prescripción. Importante eso, ¿ok? Entonces, la inexistencia del demandante o el demandado, si se declara, da por terminado el proceso. Hablando de personas jurídicas, obviamente derecho privado, si usted tiene la prueba de que la persona jurídica que están demandando ya fue disuelta, invoque esta excepción. Algo importante, mire, esto nos enseña que cuando seamos demandantes, para evitar que nos invoque esta excepción, hombre, pídenle al cliente que le lleve un certificado de Cámara de Comercio, pero vigente, no un certificado de Cámara de Vigencia desactualizado. A veces los clientes, cuando somos demandantes, nos llevan un certificado de Cámara de Comercio de hace 2 años, en donde obviamente todavía no aparece disuelta la empresa. No, pidan un Cámara de Comercio vigente, porque puede suceder que ya esa empresa jurídica haya sido disuelta. Entonces, ya ustedes saben que no van a demandar a la persona jurídica, sino a los socios, a las personas naturales. Porque si demandan a una persona jurídica que fue disuelta, corren el riesgo que la parte demandada le invoque la excepción previa de inexistencia de la parte demandada, toda vez que la empresa fue liquidada, se da por terminado el proceso y se da sin efecto la interrupción de la prescripción cuando usted formuló la demanda. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. Por eso yo insisto y les digo, siempre que vayan a demandar a una persona jurídica de derecho privado, pídanle al cliente el certificado de Cámara de Comercio actualizado, entre otras cosas para saber si la empresa existe y para saber también cómo está inscrita esa empresa, si como persona jurídica o como persona natural. Porque si esa empresa está inscrita como persona jurídica, pues yo puedo demandar a la persona jurídica. Almacén SAO, Almacenes Éxito, qué sé yo. Pero si esa persona jurídica está inscrita como establecimiento de comercio, ustedes saben que los establecimientos de comercio no tienen personería jurídica y hay que demandar es al dueño del establecimiento de comercio, que puede ser o una persona natural o una persona jurídica. En eso radica la importancia de Cámara de Comercio. Pero como usted como abogado demandante no fue precavido y si aceptó un Cámara de Comercio de hace 3 años, cuando presentó la demanda se llevó la sorpresita que el abogado que sí fue diligente aportó un Cámara de Comercio actualizado en donde ya esa empresa fue liquidada y el juez te va a declarar aprobar la excepción previa y se da por terminado el proceso. Ojo con eso, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. Bien. Esta es una excepción obviamente previa absoluta porque da por terminado el proceso. Ya saben, muchachos, me queda 1 minuto. Yo vuelvo a renovar, duramos 5 minutos y volvemos a renovar la clase, no hay problema. Incapacidad o indebida representación, ya sea de la parte demandante o de la parte demandada. ¿Cuándo hay incapacidad en la parte demandante? Por ejemplo, cuando quien demanda es una persona que fue declarada interdicta judicialmente por demencia o por disipación, pero les recuerdo, claro está, siempre y cuando esa interdicción, ya lo saben, no se lo olvide, el derecho es actualizarse, siempre y cuando esa interdicción haya sido antes del 26 de agosto del 2019, fecha en que entró a regir la ley 1996 del 2019, porque del 26 de agosto en adelante, ya toda persona mayor de edad con discapacidad mental es plenamente capaz. Entonces, si yo como abogado de la parte demandada tengo la prueba de que el demandante, que el trabajador que me está demandando a mi cliente, hace 2 años fue declarado interdicto por demencia o por disipación o por dilapidation y tengo la sentencia ejecutoriada del juez de familia, invoco la excepción de incapacidad de la parte demandada.